Bienvenidos a un nuevo video. Ahora hablaremos de la voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? El término voz describe la relación entre el sujeto, el verbo y el objeto de la oración. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo, la cual es realizada por el agente, introducido por by. Por ejemplo, Fortran was introduced by IBM in the early 1950s. Fortran fue introducido por IBM a comienzos de los años 50. ¿Cuál es la diferencia entre voz activa y voz pasiva? La voz activa enfatiza a la persona o el objeto que realiza la acción. Por ejemplo, Mark Zuckerberg created Facebook in 2004. La voz pasiva enfatiza a la persona o el objeto que recibe la acción. Facebook was created by Mark Zuckerberg in 2004. ¿Cómo se forma la voz pasiva? La voz pasiva se forma por el sujeto más alguna forma del verbo to be más el pasado participio. En el caso de los verbos regulares, se forman por el verbo más la ed y los verbos irregulares se forman en la tercera columna. En el primer caso, tenemos are written, voz pasiva en presente simple. En el segundo, was restricted, voz pasiva en pasado simple. Y en el tercero, will be discussed, voz pasiva en futuro simple. En la voz pasiva también podemos encontrar verbos modales. En este caso, las oraciones se forman por el sujeto, más el verbo modal, más el verbo to be, más el pasado participio. Por ejemplo, computer software can be divided into two major categories: system software and application software. ¿Cómo se traduce la voz pasiva? La traducción literal se hace cuando está presente que quien realiza la acción, como muestran los ejemplos. La traducción impersonal se prefiere cuando no se especifica que quien realiza la acción, como muestran los ejemplos. ¿Cuándo se usa la voz pasiva? Cuando el foco está en el resultado de una acción, el método o principio que se describe, y no en la persona, el objeto que lo hizo. Cuando el agente es obvio, desconocido, no es importante o no se lo quiere nombrar. Para presentar un argumento, afirmación, mediante el it introductorio seguido por el verbo en pasiva y la cláusula that. Muchas gracias. Created using Powtoon.